Capítulo 36. Se enumeran los descendientes de Esaú, el cual es Edom. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es a Edom. Esaú tomó sus esposas de las hijas de Canaán, a Ada hija de Elón Eteo, y a Aholibama hija de Aná, hija de Zibeón Hebeo, y a Basemat hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y de Esaú Ada dio a luz a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Aholibama dio a luz a Jeús y a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus esposas, y sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todos sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra de sus peregrinaciones los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en los montes de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, esposa de Esaú. Y los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, esposa de Esaú, hija de Aná, que fue hija de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y bueno, estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: el jefe Nahat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, esposa de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, esposa de Esaú: el jefe Jeús, el jefe Jalam y el jefe Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, esposa de Esaú, hija de Aná. Estos, pues, son los hijos de Esaú, el cual es Edom, y sus jefes. Y estos son los hijos de Seir: Oreo, moradores de aquella tierra Lotán, y Sobal y Zibeón, y Aná, y Disón, y Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Hori y Hemam, y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albán y Manaat y Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Y estos fueron los hijos de Disón: Hemdán y Esbán e Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos: el jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Zibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser, el jefe Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos, por sus dominios en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, de la tierra de Temán. Y murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Y murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Y murió Samla,
y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al río. Y murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su esposa, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. El jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos fueron los jefes de Edom, según los lugares que habitaron en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Capítulo 37. Jacob ama y favorece a José, quien es aborrecido por sus hermanos. José sueña que sus padres y hermanos se inclinan ante él. Sus hermanos lo venden para Egipto. Y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, esposas de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. Y él le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? Y él respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y se dijeron unos a otros: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, y bálsamo y mirra, y descendían para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos.
Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo, a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, porque yo enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia,